En el día de hoy vamos a hablar del caso de Daniel Sancho, vamos a preguntar, estamos en Pontevedra y vamos a intentar saber qué es lo que opina la gente de este caso, si creen que lo hizo él, si creen que por estar en Tailandia ser hijo de Rodolfo Sancho y también preguntar si están a favor de la pena de muerte. ¿Lo conocéis el caso? Sí, yo no. O sea, tú no lo conoces. No lo conozco. ¿Y tú? O sea, ¿lo has visto por noticias, periódicos? En la noticia y mi madre que me habló de él. ¿Qué es lo que conocéis un poco del caso? Es que era un médico y que descuartizaba a sus pacientes, que les mataba. Tú lo conoces, ¿no? Sí, lo conozco de la tele. O sea, lo viste como en medios, en televisión. Exactamente, sí, en periódicos, televisión. Un poco por encima, sí, por las noticias de la televisión y las redes sociales. Y, o sea, ¿qué piensas del caso? ¿Crees que lo cometió él? ¿Te parece raro que un hijo de un famoso haya cometido un descuartizamiento de esa forma? A ver, pues no lo sé, pero pues teniendo en cuenta pues las pruebas y todo, pues a ver, yo supongo que fue real, o sea, lo cometió él y a ver, por mucho que sea hijo de un famoso o no, pues no tiene nada que ver. Tú, por ser una persona como de buena familia y demás, Daniel, hijo de Rodolfo Sancho, un famoso actor aquí en España, ¿te parece raro que cometiese un crimen tan brutal en Tailandia? A ver, raro, tal y lo que está pasando actualmente en el mundo, me puedo esperar cualquier cosa, pero bueno, a primera sí que te llama la atención, ¿no? Porque dices tú, joder, viene de buena familia, se supone que es un chaval que siempre ha tenido buena infancia, nunca le ha faltado de nada, ha tenido buena educación, digamos una familia estructurada, pero hombre, llamar la atención te llama porque nunca te imaginas que le llega a pasar por la cabeza a esa persona, claro, para llegar a hacer ese tipo de cosas. Bastante cosa, ¿no? Pero sí, me impacta bastante y sobre todo de una familia de aquí, española, y que haya pasado en otro país, con otras costumbres, pero bueno, sí. O sea, conocéis que es un chico que fue a Tailandia y que supuestamente dicen que descuartizó a un señor con el que estaba. Siendo Daniel Sancho como una persona hijo de un famoso, ¿os parece más raro que haya cometido un crimen o por ser famoso no tiene absolutamente nada que ver? Ni idea. A ver, no tiene que ver que sea famoso, ¿no? Y, o sea, Rodolfo Sancho lo conocéis, el actor que hace películas en España. Sí, me suena. Sí, vale. ¿Crees que pudo descuartizar a una persona como dicen que lo hizo? Me parece un poco arriesgado por lo que puede caerle al padre por ser tan famoso, pero viendo las pruebas que hay, sí. Lo conoces el caso, ¿no? Sí, algo lo he escuchado. O sea, ¿lo viste en noticias, periódicos, en televisión? En televisión. Y lo que aparecía en Google también así de vez en cuando. ¿Y crees que lo cometió él, el crimen, o crees que puede haber algo más detrás? Hombre, a ver, estas historias suelen tener algo más detrás para hacer esas barbaridades, pero sí, puede ser que lo haya cometido él. Claro, pero un chico que parece que no había roto un plato y demás, de buena familia, vamos a decir, parecía joven. Pero las apariencias siempre engañan. O sea, nadie conoce el trasfondo de una persona al fondo nunca. ¿Y os habéis hablado en vuestra clase o así del caso en alguna ocasión? ¿Hay alguien que piense que no fue él, que cometió el crimen? Sí, lo hemos hablado y que creen que es él el que lo asesinó. Claro, pero hay gente como que hablaba de mafia en Tailandia y demás, como que las pruebas no estaban tan claras y todo eso. No sé si tuviste algo, escuchaste alguna cosa, algún conocido que te dijese que cómo va a hacer eso este chico, tal. Pues no, la verdad, y también me acabo de enterar lo de las mafias, entonces no te puedo decir, no. Claro, y siendo tan joven, Daniel Sancho, ¿no te parece raro que fuese a un sitio como Tailandia, estando aquí en España, donde allí hay pena de muerte incluso? Ya, pero bueno, a ver, siendo jóvenes, pues supongo que lo de viajar por el mundo pues es lo que pues más apetece, y más si es una persona famosa que tiene las posibilidades de ir. Y bueno, pues no sé, igual no pensó en eso, no es que no te podría decir. Y al ser Tailandia, o sea, un país como del sudeste asiático, no tan, no sé, con las cosas que tenemos aquí en España y demás, que hay pena de muerte incluso, sí, que a él lo podían haber condenado, sí, y fue a cadena perpetua. ¿No te parece como que hay mucha gente que dice, a ver si va a haber algo detrás, este chico
que no había roto un plato prácticamente, cometer semejante atrocidad descuartizando a una persona en un hotel, si fuese todo un complot o de una mafia, la policía en Tailandia o algo así, ¿qué crees de ese tipo de teorías? Vale, o sea, te refieres si hay algo detrás de todo esto, ¿no? No es simplemente una acción que le pasó él por la cabeza y actuó. Dices si hay algo más como planeado, por así decirlo, ¿te refieres? Hombre, a ver, yo creo que no, o sea, yo creo que en esos momentos el chico, bueno, relativamente yo no lo conozco, no sé nada de él, solamente lo que se ha demostrado cara al público, pero nunca se sabe lo que ha tenido detrás toda esta gente, ¿no? Igual ha tenido algo en su infancia, igual le ha pasado algo, tendrá un tipo de trastorno, o el chico hasta simplemente estará medicado, no se sabe, ¿no? Pero bueno, yo creo que simplemente es algo que se le pasó por la cabeza, actuó así. ¿Y crees que hay algo raro o que realmente el chico mató y descuartizó al señor, como se dice? A ver, siempre ha quedado todo un poco en el aire, ¿no? Pero creo que lo que se vio en la tele es que algún misterio quedó ahí sin que se aclarara. El gobierno de Tailandia es un poco cerrado, yo creo, entonces ahí yo creo que hay algo que no sabemos y eso está claro. Claro, porque realmente vemos Tailandia como que tiene otras normas, cadena perpetua, la pena de muerte. ¿Crees a lo mejor que pudo haber como una conspiración detrás de este chico o alguna mafia o algo así? A ver, en cuanto a conspiración, no lo sé. Lo que sí que es seguro es que hay algo raro y que hay algo que no nos están diciendo, seguro. Que se le pudo ir la olla al chico y que lo cometió y que luego ya pues lo cometió en un país muy jorobado para que eso pasara, seguro. Pero ya la conspiración, eso ya sí que no lo sé. Sí, lo conozco. Y, o sea, ¿realmente crees que fue él el que lo hizo? Sí, yo sí que creo que fue él. O sea, ¿crees que las pruebas están claras? Sí, creo que las pruebas están claras por lo que he visto. Pero realmente, igual siendo Tailandia y demás, un país con otras normas... Sí, yo creo que sí, que lo cometió él, que quizá pensó que precisamente por ser un país de otro continente que desconocía, que le iba a salir bien, y creo que no ha sido el caso. ¿Qué opinión tienes del caso de Daniel Sancho? ¿Realmente, o sea, lo conoces, lo viste en medios, en periódicos? Lo vi un poco solamente porque trabajaba de noche y conozco muy poco sobre el caso. ¿Realmente crees que fue él? Sí. Sí, o sea, ¿crees que él fue allí? O sea, no hay ninguna conspiración ni nada raro. No, yo creo que no. ¿Y no te parece raro, o sea, siendo hijo de un actor famoso en España, Rodolfo Sancho, y él era conocido y demás? Para nada, es más, yo creo que al ser hijo de un famoso es más propenso que... Al hacer algo así. Sí. O sea, el no conseguir cosas en la vida a una determinada edad, eso pudo haber afectado a nivel psicológico a esa persona para llevar a determinada situación como fue esa. Sí. Algo así. Y sabéis que él fue condenado a pena de muerte, pero se la conmutaron a cadena perpetua. ¿Estáis a favor de la pena de muerte? Sí, depende, no sé, depende del caso. Pero yo creo que no. ¿Y tú realmente estás? No, tampoco. O sea, con un caso donde las pruebas estén clarísimas de que lo hizo él y demás. A ver, tampoco porque yo creo que nadie merece, en plan, morir. Pero yo creo que el castigo más grande sería tenerlo en la cárcel y ya está. Que no hay necesidad de matar a nadie. ¿Y tú? Yo opino lo mismo. Lo mismo. ¿Y la cadena perpetua, que sería como estar en la cárcel para siempre? Sí, eso estoy a favor. Eso sí estás de acuerdo. Okay. Lo de la pena de muerte, bueno, eso ya es dependiendo de cada país, sus costumbres. ¿Estás a favor tú de la pena de muerte? A ver, realmente yo a favor no estoy, pero ¿qué pasa? Que también depende de la situación, del momento, de cómo haya sido todo. Y yo creo que base a cómo estamos informados todo el mundo sobre este aspecto, este tema, yo la verdad que estoy de acuerdo porque es algo inhumano, ¿no? O sea, que yo creo que una persona normal no se le pasaría a hacer por la cabeza para nada. ¿Y sobre la pena de muerte tú estás a favor o en contra? No, estoy en contra. ¿Y por qué? Porque si alguien comete actos tan salvajes, creo, o sea, la mejor manera de castigarlo es una cadena perpetua, porque si muere dejaría de estar, o sea, dejaría de
pagar por ese crimen. Estaría siempre en la cárcel, pasaría el resto de su vida literalmente amargado y después moriría. O sea, somos esclavos del ataúd, siempre va a estar condenado a la muerte. ¿Realmente tú estás a favor de la pena de muerte para un caso que pueda estar claro, como dicen que estaría el de Daniel Sancho? Para ese, si mató a alguien, pues no sé, habría que ver por qué, pero para gente como violadores, gente que hace cosas con niños, seguro que sí. Sin pensarlo. ¿Y sobre la pena de muerte? O sea, ¿tú estás a favor de que la haya? En ese caso, no. O sea, sí que estaría a favor en casos muy heavies, claro, con niños, violaciones y cosas como sumas de muchas cadenas. Pero nada. Pero en casos que tendrían que estar como muy claros. Claro, ¿no? muy claros y que fuera una cosa muy heavy. ¿Sobre la pena de muerte estás a favor o en contra? Yo estoy a favor. Y tú imagínate que haya un caso que no está tan claro, las pruebas y demás, y lo condenaron a pena de muerte. Sí, pero en este caso, por ejemplo, se ve muy claro, o sea, desde fuera yo, por ejemplo, lo miro claro que fue él, así que yo lo condenaría a pena de muerte, pero en otros casos no lo pondría. Yo estoy en contra de la pena de muerte en cualquiera de los ¿Y por qué? Porque creo que, bueno, que precisamente las instituciones penitenciarias después están para algo. Claro. Y bueno, me parece muy complicado juzgar como sociedad quién tiene que estar vivo y quién tiene que estar muerto, ¿no? Claro, por ejemplo, estarías a favor de la condena que hay aquí en España, que es la permanente revisable, ¿no? La de que es como una cadena perpetua, pero que se revisa. Tampoco lo tengo muy claro, la verdad. No es un tema que me parece muy complejo, entonces como que prefiero no mojarme sin tener mucho conocimiento. Y por ejemplo, para este caso, un chico que supuestamente va a Tailandia se encuentra con su supuesta pareja, un hombre de Colombia de 45 años, y llega allí y dicen que prepara un crimen en una habitación y luego lo descuartiza. Para ese tipo de casos, ¿tú estarías a favor de la pena de muerte? Sí, no sé, es que habría que ver el porqué, pero sí, una persona que mata, si tú le quitas la vida a alguien, tienen derecho a quitártela a ti, supongo. Pero en ese, o sea, en el de Daniel Sancho no. Incluso la cadena perpetua, ¿estarías a favor de la cadena perpetua? Perpetua pero revisada, o sea, que pudiera estar demostrando, exactamente, que pudiera estar demostrando que pues tiene buen comportamiento, está mejorando psicológicamente y que se pudiera revisar que sale. Eso sí que estaría de acuerdo. Claro, aparte la pregunta que te hice desde el inicio, ¿realmente fue él o no fue él? Porque en Tailandia, un país donde dicen que hay mafias y demás, tú imagínate que realmente lo metieron a él en un embolado, y la gente que dice que puede ser una conspiración y demás, y lo hayan condenado a pena de muerte. A ver, eso siempre es una posibilidad, pero en estos casos y por lo que se escucha en general, todos apuntan a él y dicen que hay pruebas que están apuntando a él. Rara vez, o sea, solo en una serie o en una película puede pasar que sí, que hayan conspirado contra él, pero no hay mucha necesidad de conspirar contra una persona así, porque la otra manera sería, oye, mira, o nos das este nivel de pasta porque es familia que tiene pasta, y dirían, pues mira, nos das X dinero y tal, y te libras o palmas. Y con todos los medios que han utilizado para salvarlo, no sé hasta qué punto puede ser eso real. Ok, pues muchas gracias. Vale, pues muchas gracias. Sí. Ok, muchas gracias, chicas. Ok, mil gracias. A ti, hasta luego. Ok, pues muchísimas gracias. Ok, mil gracias por la entrevista. Ok, muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias. Hoy vamos a tratar muchos puntos con un experto en la materia, lo que son los homicidios, y evidentemente es un placer tenerte por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Igualmente, Axel, muy bien. Es verdad que en YouTube no habías hecho como muchas entrevistas, o normalmente tú estás en televisión, ¿no? Hablando de esto. La verdad que no he hecho muchas. He hecho quizá alguna para algún medio que luego reproducen en sus páginas web, pero la verdad que es una experiencia nueva para mí. La verdad es que a mí me interesaba bastante porque muchas veces te hemos visto en tele hablando del caso, o
o hemos intentado rebatir los puntos que tú decías, etcétera. Y por eso me parecía como muy interesante hacer la entrevista desde el punto en el que las personas que a lo mejor están en los chats o en los directos, cuando yo hablo, rebato cosas que tú dices, tenerte ahora justo delante para hacerlo y preguntarte, creo que es muchísimo más interesante, ¿no?, que lo otro. Seguro que sí, seguro que sí. No, te preguntaba si tú crees que la coraza de la presunción de inocencia de Daniel Sancho, si la policía tailandesa consiguió romper esa coraza. A ver, yo creo que aquí todos hemos cometido un error. Quiero decir, han cometido un error, yo creo que los abogados, los periodistas, los que hemos comentado este caso en los medios de comunicación, hemos cometido un error. Y es que hemos pensado que el caso de Daniel Sancho se había producido en España. Y ese es el gran error que hemos cometido. No se ha producido en España, se ha producido en Tailandia, donde las leyes son distintas, donde la actuación policial es distinta, donde todo prácticamente es distinto. Y por lo tanto, yo creo que hemos querido hablar de un asunto que se ha producido en Tailandia como si se hubiera producido aquí en España. A ver, pero y eso ha sido... aún así, lo que tú dices es clave para entender los porqués de cómo llevaron a Sancho a esa cadena perpetua que acaba de salir, pero también hay que ver si realmente una persona española es condenada a pena de muerte, como lo fue Sancho, conmutada, si hay algunas cosas que son, cuanto menos para nosotros, los españoles, fuertes o quizás muy graves, ¿no?, que se han hecho aquí, en este caso. Sí, lo primero yo creo que hay que decir es que el hecho de que haya pena de muerte o cadena perpetua en Tailandia ya nos hace diferentes a nuestro sistema penitenciario o a nuestro sistema judicial. Esa es la primera diferencia que hay, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es lo primero que hay que criticar. Yo creo que no tiene sentido en el siglo XXI que siga existiendo países que contemplen la pena de muerte o contemplen la cadena perpetua. ¿Pero por qué? Porque en Tailandia las penas, al revés que en España o al contrario que en España, no están hechas para reinsertar a un delincuente, sino que ahí están hechas para castigar. Te decía que las penas en Tailandia, al contrario que en España, no están hechas para reinsertar a un delincuente, sino que están hechas para castigarle. Por eso se contempla la cadena perpetua o se contempla la pena de muerte, cosa pues impensable en cualquier país de nuestro entorno. Y desde ese punto de vista hay que entender que toda la actuación policial y toda la actuación posteriormente judicial en el juicio pues ha sido muy diferente a cómo se hubiera desarrollado aquí. ¿Para ti estaba clara la premeditación que finalmente se da en la sentencia a Sancho? A ver, hay aspectos en los que yo te diría que estaba clara la premeditación, pero hay otros que no. Y esto se enmarca dentro de lo que un delincuente puede pensar, un presunto delincuente, cuando comete un delito. Tú cuando piensas en cometer un delito, algunos actos los preparas y otros o se te olvida prepararlos o no los tienes previstos. Y este es un caso yo creo que claro, ¿no? Es decir, ¿hay premeditación? Hombre, podemos pensar que hay premeditación en tanto en cuanto, bueno, pues esa compra de cuchillos, esa compra de material que hace en esa tienda, puede presuponer cierta premeditación. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que luego hay fallos en esa premeditación. Claro, dices, ¿por qué Daniel Sancho no tuvo previsto el deshacerse del cuerpo y lo hizo de una manera tan chapucera como lo hizo, ¿no? Deshaciéndose de unas partes en un sitio, en un vertedero, otras en el mar? ¿Por qué tuvo que comprar ese kayak que en principio quería alquilar para adentrarse en el mar? Todo eso parece que no estaba tan previsto como estaba. Como tampoco estaba previsto, yo creo que pues su huida posterior, ¿no? Quiero decir, si Daniel Sancho comete el crimen y después al día siguiente se viene a España, estaríamos ahora hablando de una situación pues muy diferente. Claro, es verdad que tú muchas veces en tele yo te he visto decir que lo del kayak, que eso era parte de la premeditación como tal, pero eso sucede a posteriori, de que ya transcurran los hechos o el trágico suceso donde se produce la muerte de Edwin Arrieta. Claro, por eso yo digo, ¿puede haber habido premeditación? Seguramente sí. Yo creo que sí, personalmente. Ahora bien, es verdad que esa premeditación tiene muchos fallos, pero hay que entender que la gente que comete determinados delitos también comete fallos. Por eso la policía, evidentemente, en ocasiones, o la mayoría de las ocasiones, terminamos pillándoles, ¿no? Precisamente por esos fallos que ellos no contemplan. Claro, ¿quién iba a pensar que en una de las bolsas que tira al vertedero
pues iba a ir introducido el ticket de donde compró cierto material que luego pudo utilizar para el descuartizamiento del Pero tú cadáver. crees que eso, Claro, o sea, ¿crees que eso es cierto? Que se encontró un ticket que justo muestra las cosas que compró, etcétera. ¿No suena como un poco raro? No, a veces estas cosas suceden, quiero decir, y estas cosas hacen pensar que, hombre, estaba premeditado, pero poco premeditado, por decirlo de alguna manera. Claro, otro elemento de la premeditación es las habitaciones. ¿Por qué alquila 2 villas dentro de la misma urbanización o del mismo complejo hotelero, ¿no? No pensaba convivir con él esos días, pensaban estar aparte. En un sitio pensaba cometer el crimen y luego hospedarse en otro. Quiero decir, por eso hay muchos Bueno, en eso, claroscuros. claro, eso en realidad tiene sentido porque lo que es el hotel Pambimán que alquila Edu Arrieta lo tiene hasta el día 3 y él se va ese mismo día. Pero Daniel Sancho iba a estar todo el mes, por lo tanto el tema de las 2 villas tampoco encaja mucho en la premeditación porque Daniel Sancho necesitaba la otra villa también. Efectivamente, claro que necesitaba la otra villa, o podría haber ampliado el alquiler de la primera, no lo sé. Quiero decir que hay elementos que, por resumir, ¿no? Un poco, hay elementos que nos hacen pensar en una posible premeditación, pero hay otros que desde luego nos hacen o nos generan determinadas dudas. Pero yo insisto, es que el problema es que este juicio no se ha celebrado en España. Si se hubiera celebrado en España, desde luego no se hubiera probado nunca la premeditación y además seguramente la alevosía, ¿no? estaríamos hablando de defectos de forma muy importantes que hubieran anulado todo el proceso. Y si quieres comentamos algunos, como el de la policía, la actuación policial. No, ahora te iba a preguntar también porque, a ver, evidentemente Daniel Sancho parece que iba a estar allí, etcétera, en Tailandia, y de hecho lo que es la policía tailandesa le pone a firmar un documento, según la defensa, y que estaría en el sumario, que lo iban a deportar en 48 horas, ¿no? En un plazo de 48 horas del Reino de Tailandia al Reino de España. Si eso está en un sumario en España, ¿qué es lo que hubiera pasado con eso? Pues desde luego se hubiera ido al garete. Se hubiera anulado desde luego por intentar engañar a una de las personas implicadas. Quiero decir, aquí la legalidad se mira muy mucho en nuestro país. Y por lo tanto que la policía le diga a una persona y además lo firme en un documento que en 3, 4 días, 15 días, un mes o 2 años tú vas a estar en España, sería una causa suficiente para que se anulara todo el proceso y hubiera quedado libre inmediatamente. Pero insisto, es que no estamos pensando en la mentalidad tailandesa, en el país donde se comete el crimen. Pero, por ejemplo, ¿a ti te parece normal que con esas irregularidades que parece que había en el proceso se pueda llegar a condenar a una persona a pena de muerte? Insisto, en España no, en Tailandia sí, y por mucho menos, claro, si es que estamos hablando de un país que yo no digo que no respete, hombre, para mí no respeta los derechos humanos cuando tiene una condena, cuando tiene condenas a muerte, ¿no? Y por lo tanto eso no respeta los derechos humanos, pero tampoco se respeta el procedimiento como se respetaría en nuestro país. Mira, yo he hablado mucho con Marcos García Montes, el abogado en España de Rodolfo Sancho y por tanto de Daniel Sancho, con Carmen Balfagón, he tenido muchas conversaciones con ellos y es verdad que yo les he dicho, es que vosotros habéis planteado la defensa como si el crimen se hubiera cometido en España y como si le estuviéramos juzgando en España, porque Marcos es verdad que decía, es que ha habido muchos defectos de forma, es que ha habido muchos engaños que en España serían impensables, claro, pero es que estamos en Tailandia, donde allí no funcionan las cosas igual que aquí y por lo tanto esas cosas pues es posible que sucedan. Es verdad que parece que en esa sentencia ni siquiera se recoge ninguno de los puntos a los que quería acceder la defensa, esos defectos de forma, esas irregularidades, y al final se han quedado prácticamente con esa colaboración inicial de Daniel Sancho, ¿no? Pues porque allí no lo son, es que allí esos defectos de forma no son tales y por lo tanto allí vale cualquier cosa con tal de que obteniendo una confesión de una persona que ha cometido un delito sea suficiente para castigarle. En España no, en España o presentas pruebas o desde luego, y pruebas además obtenidas legalmente y con todas las garantías, o desde luego te quedas sin proceso. Oye, y de hecho hay que decir que la primera confesión se hace sin abogado y en una comisaría de Koh Phangan. Algo, a ver, impensable evidentemente desde España, que eso pueda ser
casi la prueba magna de este caso para llevar a Sancho a la cadena perpetua. Es que lo es, porque él en esa declaración, sin abogado y sin garantía ninguna, sin traductor, también me parece que no existía traductor. Es verdad que él habla inglés y que, bueno, pues se pudieron comunicar en ocasiones en inglés de aquella manera, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que esa declaración se obtiene de una forma, entre comillas, fraudulenta y, por lo tanto, en España no sería legal, no tendría ningún valor, anularía toda su declaración. Bueno, pues esa declaración que él hace en Tailandia ante la policía es más que suficiente para haber obtenido esta condena. Claro, y el problema aquí es que nosotros, evidentemente, viéndolo desde fuera, porque lo analizamos con dos prismas, el prisma de Tailandia, pero también el prisma de España, que creo que es importante porque el eco mediático ha sido desde aquí, por lo tanto también lo analizamos un poco los expertos o la gente que hablamos de este caso, nos ponemos en esa tesitura y de hecho pensamos, si ha habido esos defectos de forma y aún por encima a Daniel Sancho le ponen ese documento a firmar y lo engañan, básicamente, ¿cómo podemos llegar a creernos esa primera declaración y que luego la cambie toda? No, pues al final, en este proceso que ha habido en Tailandia, lo que han hecho ha sido quedarle con la parte que más les interesaba. Quiero decir, él después cambia la declaración, habla de un accidente y habla de todo lo que todos ya conocemos en ese juicio, pero al final eso no vale. El tribunal, el juez, se ha acogido a su primera declaración, que es lo que más le interesaba para luego condenarle de la manera que le ha condenado. Es decir, tan sencillo como eso. El problema es que nosotros hemos accedido en alguna ocasión a diferentes cosas que había filtrado la policía tailandesa, que yo no sé si tú te recuerdas de la rueda de prensa de Big Joke, por ejemplo, etcétera. Sí. Pero antes de eso, la policía tailandesa lo que hizo fue filtrar en diferentes medios de comunicación y ellos tenían como una televisión de su policía y tal, donde ahí colocaron como partes de la declaración de Sancho. Y lo que pasa ahí en esas partes o esas filtraciones de la policía tailandesa es que no filtran la primera declaración que sale en el sumario, sino que filtran la que después se dice. O sea, aquí hay un problema porque evidentemente tenemos, por un lado, la declaración que llevan hacia el sumario, que sería la condena, ¿no?, a cadena perpetua, la prueba magna que te estaba diciendo. Pero por otro lado, también tenemos que Daniel Sancho, en los primeros compases, él no confiesa esa muerte con premeditación. Y de hecho, tenemos muchos artículos donde eso se cita textualmente. Es cierto, pero es que de la policía tailandesa la verdad que podemos fiarnos muy poco. Tú recuerdas pues aquella rueda de prensa que estabas tú diciendo de Big sí. Joke, donde con gestos, es verdad que hablaban en tailandés, a veces en inglés, no se les entendía, pero con gestos señala una camiseta que tiene una raja donde señala como que estaban o como que le habían apuñalado, cosa que después... Claro, no se ha podido demostrar de ninguna de las maneras. Le preguntan los periodistas españoles en aquel momento y en esa rueda de prensa qué es lo que va a suceder con Daniel Sancho y él ya aventura que le van a condenar a muerte. No sé si os acordáis de aquella frase tan, bueno, pues confiesa tan o muere, lapidaria, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, a ver, la actuación policial iba encaminada a decir, tenemos claro que ha sido Daniel Sancho quien ha matado a Edwin Arrieta. Ya está, lo demás nos importa muy poco. Es decir, podemos decir que en la camiseta tiene una raja y presumir que le ha apuñalado. Bueno, pues da igual lo que digamos. Y luego además, en esa confianza, como ya hemos obtenido su declaración, nos lo llevamos a cenar a un restaurante cerca de la playa, como hicieron, ¿no? Quiero decir, es que todo es un sinsentido tal que al final lo que querían era una confesión para poder condenarle. Punto final. Aquí no vale ni que haya habido premeditación, ni que no. Ni que haya habido, por decirlo de alguna manera, pruebas que no se han podido obtener o que se han obtenido de aquella manera, porque al final lo que querían era una confesión y con esa confesión han condenado a Daniel Sancho. Es que a mí de verdad que me parece brutal y sinceramente me da como un poco de mal sentir, por así decirlo, haya hecho lo que haya hecho Daniel Sancho, sea inocente o culpable, porque da esa sensación de que si pasa algo en Tailandia como que no se podría defender, ¿no? Pero es verdad que hubo un momento en el cual Álvaro López filtró que en el sumario aparecía una parte donde estaba el tórax, que había aparecido el 6 de agosto.
¿Cómo puede ser también que pongan en una página del sumario que el tórax ha aparecido y luego en los informes médico-forenses no exista tal parte, ¿no? Que son los que valen. Los informes médico-forenses al final son los que determinan, por cierto, informes médico-forenses que esos sí que están bien hechos y que esos no acreditan cuál es la causa de la muerte. Y no pueden decir cuál es la causa de la muerte, con lo cual hubiera sido en España más que suficiente para no haberle condenado de la forma que se la ha condenado allí. Pero por eso digo, es que todo en este caso ha sido un disparate y un sinsentido, precisamente por tratarse del país del que estamos hablando. Yo creo que si esto hubiera sucedido en cualquier otro país no estábamos en esta tesitura, desde luego, ni mucho O sea, menos. en España, Sancho, o sea, con las pruebas que había, etcétera, ¿cuánto crees que le pudiese haber caído? En España, Sancho, sin haber aparecido el tórax, sin haber aparecido, sin que los forenses hayan determinado cuál es la causa exacta de la muerte, sino que simplemente tiene lesiones en algunas partes o restos de los que han encontrado, yo creo que aquí en España más de 5 o 6 años no lo hubieran caído. Por una muerte, por imprudencia, por no poder demostrar que efectivamente ha habido esa premeditación y esa alevosía. Al final es un poco a lo que hablaba Marcos García Montes desde siempre, ¿no? Desde que apareció en el caso, que para él tenía que ser o absuelto o como mucho homicidio imprudente, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con Marcos, pero claro, insisto, lo he hablado mucho con Marcos. Si es que el problema es que eso en España hubiera valido, pero allí lamentablemente esas cosas, esto no vale, esto no vale. Estamos hablando de un país, bueno, pues con un déficit democrático, judicial, de garantías, pues bastante importante. Para saber la causa de la muerte, ahora que hablábamos del tórax, ¿esa parte es lo fundamental o se podría saber con otras detalles o golpes que tuviese el señor Arrieta? Bueno, el tórax es fundamental. ¿Por qué? Porque el tórax nos va a decir, bueno, el tórax dice muchas cosas, ¿no? Los exámenes forenses analizan los pulmones de la víctima y analizan el corazón. Pues no sé, por ponerte un ejemplo, tú suponte que antes de descuartizarlo o que no lo hubiera descuartizado y lo hubiera arrojado vivo al mar, pues bueno, esos pulmones hubieran contenido agua por respirar agua dentro de un medio líquido, ¿no? Quiero decir, la información que aportan las partes del cuerpo que no han aparecido son fundamentales para este caso. Y desde luego descartarían o no, porque nunca se sabe, pues esa conjetura policial de que fue apuñalado porque aparece una camiseta simplemente con una rasgada en una determinada parte, ¿no? Oye, también es curioso porque en el sumario aparecen 5 aberturas en la camiseta y ahí Sí. en la rueda de prensa te sale una solo. Es un poco llamativo eso también. Claro, no, es totalmente llamativo. Y es más, aquí en España se hubiera hecho un análisis forense con los cuchillos o con algún tipo de cuchillo para ver si coincide Claro. con esas aberturas que presenta la camiseta. Quiero decir que aquí las garantías son absolutas, el trabajo científico se hace concienzudamente y allí lamentablemente no ha sido así. Insisto, allí ha bastado una simple confesión para condenar a una persona. Uf, qué dura esa frase, la verdad. Es verdad que ahora que hablábamos de la premeditación, a mí hay una cosa que me choca muchísimo. Y es que Daniel Sancho dice que hay una pelea. La policía tailandesa lo confirma en agosto del año pasado. Y aparte, después de esa pelea, lo que es la muerte del señor Arrieta, más o menos podemos deducir que transcurre de esa pelea, etcétera, en la cual pues o Daniel Sancho le golpea la cabeza contra el lavabo en medio del fragor de esa pelea, como sea, o que incluso, como dice la defensa, de que se resbala, se cae con la cabeza y se da ese golpe en el occipital. Pero claro, yo te quiero preguntar cómo vamos a pensar que premeditó una muerte de una persona habiendo una pelea, dejándose morder y aún por encima de esa forma, ¿no? Golpeando contra el lavabo, que sería prácticamente algo improvisado, que sucede, ¿no? Al momento. Parece evidente que simplemente por las lesiones que presenta Daniel Sancho, esa pelea existió. Es decir, eso no lo podemos negar, de que esa pelea existió porque Daniel Sancho presenta también lesiones
que no son autolesiones, ¿no? Y por lo tanto podemos pensar y podemos deducir que esa pelea existió. ¿Por qué se produjo esa pelea y por qué esa pelea puede desvirtuar la premeditación? Hombre, pues pudiera desvirtuar la premeditación, pero en cualquier caso, claro, hay que preguntarse, ¿por qué Daniel Sancho, a pesar de ser y dedicarse a la cocina, recién llegado a Tailandia, dispone de elementos suficientes como era esa sierra, como eran esos cuchillos, para poder descuartizar un cuerpo después de que supuestamente ha muerto accidentalmente fruto de esa pelea? Eso en primer lugar. En segundo lugar, hombre, yo si me peleo con alguien aquí ahora mismo, o dentro de un rato, o mañana, y mi intención no es matarlo, ni desde luego no hay ninguna intención de ese tipo, yo inmediatamente llamo a los servicios de emergencia. Aunque crea que está muerto, pero yo sí llamaría a los servicios de emergencia, porque eso desde luego sí que ya desmontaría cualquier tipo de premeditación. Mira, nos hemos peleado, se ha caído, se ha golpeado y no sé qué es lo que le ha pasado. Quiero decir, hay cosas que no entran dentro de la lógica de lo que puede ser una pelea en la que no haya habido cierta premeditación, no digo en la pelea, sino en lo que posteriormente a la pelea iba a suceder. Claro, lo que pasa es que estando en Tailandia, el país en el que estaba, en ese bungalow, Daniel Sancho, ¿no crees que a lo mejor puede llegar a pensar, hostia, que aquí hay pena de muerte, ¿qué hago ahora? Y es ahí cuando dice, pues tenía estos artilugios que había comprado para hacer los vídeos de cocina, y ahí improvisa todo, comprando el kayak, yendo aquí, yendo allá, y hace todo ese show un poco. Pues mira, yo creo que ni eso siquiera sucedió. Y ni ese pensamiento pasó por su cabeza. Te voy a decir por qué. Porque si ese pensamiento hubiera pasado por su cabeza, al día siguiente coge un vuelo hacia Madrid, se vuelve a nuestro país, cuando no se había descubierto todavía nada, absolutamente nada de este asunto, y desde luego no lo hubieran pillado. Es decir, si el miedo fuera a que aquí me pueden pillar, pena de muerte, cadena perpetua, se me va a caer el pelo, yo al día siguiente cojo un avión, me presento en España y desde luego el problema ya no existiría, porque además no hay tratado de extradición con Tailandia, estaría el problema resuelto. Pero no, él se queda allí. Es más, él le llama a la hermana de Edwin Arrieta y va a esa comisaría a decir que su amigo ha desaparecido. O sea, ¿tú crees que si Daniel Sancho se hubiese ido, no le hubiese pasado nada? Ahora mismo estaría fuera. Yo creo, vamos, no estoy convencido que hubiera sido así. El delito se comete en Tailandia. En España no es homologable ni las penas ni el delito con Tailandia. No existe tratado de extradición, con lo cual aquí estaríamos hablando de que presuntamente pudiera haber matado a Edwin Arrieta, pero estaría aquí en España y no hubiera sido extraditado a Tailandia para que hubiera sido juzgado allí, ni tampoco hubiera sido juzgado aquí. Es verdad que ahora que hablas del tema de la hermana, a mí eso evidentemente nos llama muchísimo la atención, porque él acude a la comisaría. Tú, en algún programa, yo recuerdo que tú decías que te parecía normal que en menos de 24 horas, que el señor Arrieta pues no conteste los mensajes, no hable a sus familiares, etcétera, que se extrañe mucho la hermana, ¿no? En ese caso, que es la que empieza a llamar. La hermana se extraña mucho porque supuestamente, y según ha comentado ella, que es la que nos puede dar esa información, es la que todos los días habla con su hermano y sabe que su hermano está en Tailandia y sabe que su hermano ha quedado con Daniel Sancho. Por eso acude a Daniel Sancho, por eso llama a Daniel Sancho. Pero ella no sabía según ella, no sabía que acudía con Daniel Sancho. No con Daniel, pero que se iba a encontrar allí sí, porque al final a quien llamas a Daniel Sancho, no llama a otra persona. Claro, pero llama a ella Daniel Sancho dice ver... que va buscando en las stories de Instagram y tal, y justo ve un chico que estaba en Tailandia, y ese era Daniel Sancho. Y ahí se pone en contacto con él. Bueno, pues eso, fruto de la casualidad o de que estuviera buscándolo, el caso es que contacta con Daniel Sancho. Lo que ha comentado la hermana tampoco es muy creíble, es decir, no hemos escuchado la versión de Daniel Sancho, pero a mí me llama alguien a quien no conozco, como es la hermana de Edwin Arrieta, y me dice, oye, mi hermano ha desaparecido, no sé qué es de mi hermano, vete a comisaría y comentas ahora a la policía. Hombre, si yo he sido el autor de ese crimen, desde luego, lo último que hago es ir a una comisaría, donde sé que me van a hacer preguntas de cuándo he quedado, dónde he quedado, por qué he quedado, quién me ha llamado, quién me ha dejado de llamar, dónde me hospedo, y que al final, bueno, pues me pueden pillar. Quiero decir, es que yo veo
la parte de la premeditación de la que llevamos hablando desde el principio, a mí se me desmonta por detalles como este, ¿no? Es decir, yo nunca iría a una comisaría. Yo lo que haría sería, pues eso, coger un billete de avión y volverme lo antes posible a nuestro país o a cualquier otro país. De hecho, hay que decir que desde Koh Samui hay vuelos a muchísimos países del mundo, ¿no? Que estaban en Koh Phangan, en media hora estás en Koh Samui y ya, vamos, estás fuera y no hay quien te pille, básicamente, porque es que eso... Eso es fundamentalmente lo que cualquier persona pues hubiera hecho. Por eso digo que hay aspectos que hacen pensar o pueden hacer pensar que desde luego no estaba o no estaban todos los cabos bien atados o no estaba tan premeditado como podríamos pensar, ¿no? A mí la verdad es que me extraña mucho como esa parte del por qué va el Sancho a comisaría y tal. De hecho, yo recuerdo que tú comentabas en algún programa que a Daniel como que él va a comisaría pero luego lo dejan salir de la misma. No sé si tú te acuerdas de eso. Sí. De hecho, de hecho, la primera vez que él va a comisaría, a él le dejan salir. Él va a decir que su amigo no está, desaparecido, pero la policía ya le pone el ojo, le pone en su punto de vista y llama la atención. Primero, porque le ven los rasguños que tiene en el brazo. Y ahí es cuando, en un momento dado, aparecen los primeros restos que aparecen en ese vertedero. Y es cuando van a por Daniel Sancho y le preguntan, oye, ha sucedido esto, ¿tú tienes algo que ver? Y es cuando se produce esa primera declaración, ya cuando aparece la bolsa con ese supuesto ticket, cuando van a por las cámaras y cuando ya, bueno, pues detectan que Daniel Sancho tiene algo que ver con la muerte y desaparición, sobre todo desaparición de Edwin Arrieta. Lo que pasa es que en muchas entrevistas y muchos datos que nos han dado es que Daniel Sancho cuando va a comisaría, de ahí ya no sale. Y luego ya al día siguiente tenemos ya una reconstrucción hecha, etcétera. Yo la información que tengo es que la primera vez que va a comentar el asunto sí que sale. Luego ya, bueno, pues supongo que esto formará parte de las diversas informaciones que ha habido, en algunos casos contradictorias, pero a mí lo que me cuentan es que de la primera declaración, que no fue declaración como tal, simplemente fue a comisaría a decir mi amigo ha desaparecido, nos hospedamos en tal sitio. A mí me cuentan que sí que sale esa primera vez, pero que luego inmediatamente después aparecen los restos ese mismo día y es cuando ya van a por él y cuando ya evidentemente no sale. Bueno, lo que pasa es que, a ver, un poco en esa cronología de hechos, el problema también es que la policía tailandesa dice que Daniel Sancho va a comisaría y que ya había encontrado los primeros restos, que era como la parte de una cadera, etcétera. Que eso es a las 3 de la tarde del día 3, según lo que dicen ellos. Lo que pasa es que Daniel Sancho va ese día de madrugada a comisaría, según los mensajes que tenía con la hermana de Edwin. Con la hermana, sí. Bueno, insisto, es que lo que dice, nosotros tenemos que fijarnos y fiarnos de aquello que tenemos contrastado por horarios y demás. Pero lo que diga la policía tailandesa es verdad que en este caso tiene la credibilidad que tiene, insisto. Es decir, cuando hemos visto en una rueda de prensa que dicen cosas que no han sucedido o que no pueden demostrar que hayan sucedido, ya todo lo demás pues tiene la credibilidad o hay que cogerlo con determinada cautela. Claro, pero por ejemplo tú me me dices que lo que es el vídeo de las compras y tal es como, aparte de la confesión, la otra prueba prácticamente esencial del caso, ¿no? El tema de que compró esos artilugios. Pero si dudamos tanto de unas cosas, ¿por qué no vamos a dudar también de ese vídeo de las compras? Bueno, en el vídeo parece que es él, ¿no? El que aparece en ese vídeo. No se puede, quiero decir, no podemos decir, pues creo que es él, pero no es él. Hombre, si no es él, es alguien que se le parece mucho a él, ¿no? Y además, insisto, lo del ticket es fundamental. Y luego hay grabaciones también, si te acuerdas, hay grabaciones saliendo él del bungalow en el que se hospedaban con una mochila a la espalda en esa moto bastante voluminosa, ¿no? Que es donde creen, no está probado, pero es donde creen que podía llevar algunos de los restos de Edwin Arrieta. Insisto, esto no está probado, como muchas cosas en este caso. Claro, ¿no? el problema ahí que tú dices, creo que te refieres a la foto que va él en la moto, que es como que se ve el sol de fondo, algo así, se ve con la mochila a cuestas, ¿no? La mochila azul.
con una mochila atrás, sí. El problema de esa foto que tú comentas, que ahora la acabo de recordar, yo esa foto hace un tiempo me había preguntado de dónde se hace esa foto y habíamos conseguido sacar el sitio exacto donde se sacaba esa foto. Lo buscamos por puntos de Google Maps y tal y conseguimos sacarlo. Y donde era esa foto, el sitio donde se hace es en el Panbimán. O sea que es saliendo del hotel que había registrado Edwin, donde él se había registrado el primer día. El problema ahí es que, o sea, no podría llevar restos de Edwin Arrieta en ese lugar, ¿no? Me refiero en el hotel. En teoría no, pero insisto que esa foto es una foto de las pruebas que aporta la policía, sobre todo además por la hora. A mí me parece que a la hora que tuvo que salir debía ser una hora posterior a la toma o a la realización de esa fotografía, ¿no? Incluso sale de noche. Recordemos que a la persona, a la mujer a la que intenta alquilar el kayak, no se la alquila precisamente por las horas que son. Y es cuando decide comprárselo y dice, bueno, pues te doy $1.000 o 1.000 euros y te lo compro. Y lo compró en vez de alquilarlo, ¿no? Porque su intención primera era alquilarlo. Y la mujer no se lo alquila precisamente por la hora que era ya, que no era una hora razonable como para salir al mar, ¿no? Por eso digo que debería ser más tarde todavía la hora en la que salió del hotel, ¿no? O del sí, lo que pasa es que luego en el sumario, yo lo he visto también, y en el sumario esa foto la colocan como es el checkout de Daniel Sancho del Panbimán. Sí. Entonces, a ver, no tiene mucho sentido que lleve restos en esa mochila si está saliendo de ese hotel. O sea, es un poco contradictorio como tal, ¿no? Porque si sucedió en el otro, no puede llevar restos saliendo de ese hotel haciendo el checkout, ¿no? Claro. Efectivamente, bueno, pues esa es una de las razones. Pero insisto que es que todas esas pruebas que aporta la policía, que aquí no tendrían ningún valor, allí han tenido un valor prácticamente decisorio, ¿no? A la hora de condenarle a la cadena perpetua. Y lo del kayak, ahora que lo comentas, me acabo de acordar así de un poco de las horas que ponía al inicio, porque la policía tailandesa dice, Edwin Arrieta se muere sobre las 5 de la tarde. O me parece que lo dice el juez incluso en el juicio. Dice, muere a las 5 de la tarde. Y Daniel Sancho en su declaración dice algo así como que estuvo una hora como pensando qué hacer, etcétera. Lo que pasa es que ellos en sus informes colocan que a las 7:50 Daniel Sancho está saliendo ya, supuestamente por el kayak, ¿no? Nos imaginamos. Claro, no le ha dado tiempo a descuartizar un cadáver, que eso no es fácil. Quiero decir, tiene su complejidad y lleva su tiempo, y no le hubiera dado tiempo. No coinciden las horas con las que en realidad debieran de ser. Claro, porque para hacer eso que dice la policía que hizo Daniel Sancho, ¿cuánto puede tardar? Porque dicen que estuvo envolviendo bolsas de basura, descuartizando el cuerpo. A ver, es una tarea ardua. Y además, en teoría, ha hecho varios viajes, algunos al vertedero y otros luego después con el kayak hacia el mar, ¿no? Con lo cual yo calculo que menos de 2 horas no le hubiera dado tiempo, ¿no? A hacer todo lo que supuestamente se le imputa que hizo en ese tiempo, ¿no? Menos de 2 horas, desde luego, impensable.